Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El gobierno asegura haber conseguido un nuevo alivio en el pago de la deuda externa al lograr posponer la cancelación de unos 417 millones de dólares a China. Este tramo corresponde a un préstamo contratado por Ecuador en abril del 2016 con el Banco de Desarrollo de China. Ese crédito se hizo atado a la venta de crudo. Los 417 millones debían cancelarse en lo que resta de este año y hasta junio de 2021, pero ahora se pagará desde el último trimestre del siguiente año, dividido en 11 cuotas mensuales de 37,9 millones de dólares. Con ello, Ecuador estaría haciendo lo que hacen actualmente los clientes del sistema financiero nacional, quienes al no tener liquidez para pagar las cuotas de sus créditos, piden diferir estos pagos por unos meses sin entrar en mora. Acuden al banco y refinancian su deuda para pagarla a un mayor plazo. Según el Ministerio de Finanzas, la operación para diferir los pagos del Banco de Desarrollo de China no afectará al interés de la operación, que es de alrededor del 7,16%. 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39 minutos en Punto Noticias. En su primera emisión vamos con Juan Pablo Jaramillo, economista, analista económico. Economista Jaramillo, buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel, me acompaña Alexis Moncayo. Comenzamos por este nuevo anuncio del Gobierno Nacional formulado ayer por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sobre este diferimiento, este plazo de un año, 3 meses que logró para pagar 417 millones de un tramo de la deuda con el Banco de Desarrollo de China. ¿Es positivo? ¿No es positivo? ¿Cuál es el beneficio? ¿O simplemente se está trasladando una responsabilidad que tenía la actual administración al siguiente gobierno? Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Qué gusto saludarlos a los dos. Qué gusto también saludar a quienes nos escuchan. Bueno, empezando por este anuncio del gobierno, creo que es positivo, ¿no? Es positivo que se difieran pagos de deudas contraídas porque la situación fiscal que vive el gobierno es una situación muy preocupante, ¿no? Entonces, cualquier diferimiento de pagos en este momento es algo que alivia la caja fiscal y es algo que es positivo. Pero, economista, muy buenos días. Transferir esas responsabilidades a los gobiernos que vienen, digamos, ¿qué tan bueno podría resultar para nosotros, considerando que no sabemos cómo se va a ir desarrollando la economía del país? No sabemos si es que en los próximos meses esta economía va a crecer, va a seguir decreciendo como prevén los análisis internos y externos. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, sin duda, digamos que no es una solución estructural al problema, pero sí es un alivio para la caja fiscal. Entonces, en ese sentido, es algo positivo para las finanzas del país, sobre todo porque es deuda externa, ¿no? Cuando el país se endeuda, en ese momento ingresan divisas a la economía del país y eso genera crecimiento económico. Pero cuando hay que pagar esa deuda, esas divisas del país y eso genera decrecimiento económico, ¿no? Entonces, en este sentido, el hecho de que se aplace ese pago nos permitiría en este momento recuperarnos momentáneamente. Evidentemente no es una solución estructural, que el pago en un momento dado se va a tener que dar. Es exactamente lo mismo que ocurre con la renegociación de los bonos, la deuda externa, que lo que se ha hecho en ese caso es diferir los pagos de la misma, ¿no? El gobierno ahí a veces comete el error de hablar de ahorros cuando en realidad no son ahorros, son diferimientos de los pagos, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, se habló de ahorros de 16,000 millones de dólares desde el 2020 hasta el 2016, pero eso en realidad es un diferimiento de pagos que tendrá que ser pagado entre el 2030 y 2040. ¿Y ese diferimiento implica también recarga por intereses o ese monto está congelado, esa cifra no se puede mover? Bueno, de lo que entendemos del anuncio que ha dado el gobierno, en el caso con el diferimiento de China, el interés se estaría manteniendo. En el caso de la renegociación de los bonos global y de la deuda externa comercial que tiene el Ecuador, en ese caso, bueno, el Ecuador estaría obteniendo unos descuentos si lo comparamos contra
el valor nominal que teníamos en un inicio, ¿no? Pero aún así no es una renegociación del todo positiva para el Ecuador porque se pudo haber renegociado mucho mejor. Para explicarlo simple, ¿no? El Ecuador en términos de valor presente neto les está reconociendo a los tenedores 59 centavos de dólar por cada bono, cuando en el mercado encontrábamos que hubo una oferta pública el 19 de mayo y que el precio era de 35 centavos. Entonces esto implica que les está dando, por decirlo así, un premio de 24 centavos por cada bono de dólar. Esto ya descontando el flujo de caja a una tasa de interés del 10%, es decir, ya tomando en cuenta el costo de oportunidad para el inversionista en el 10%. El flujo original de esta deuda era del 8.5%. Entonces esta tasa de descuento se podría decir que es adecuada. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero cabe comparar, por ejemplo, con lo que hizo la Argentina. La Argentina le está 55 centavos de dólar por cada bono, ¿no? Entonces, ellos se podría decir que están obteniendo un mayor descuento de la renegociación que hicieron. Y si es que quisiéramos seguir comparando, también deberíamos comparar con lo que ya hizo Ecuador en el año. Recordemos que en el 2008 caímos en un default y en el 2009 terminamos renegociando la deuda. En ese momento, igual hubo una subasta pública. La subasta pública negoció los bonos en 31 centavos de dólar y el gobierno les terminó reconociendo 35, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese caso, el premio fue de 4 centavos. Frente a los 24 centavos que el Ecuador les está reconociendo en este momento, es extraordinario buen negocio para los tenedores de bonos, la negociación que ha llegado con el Ecuador. El gobierno ha calificado esta negociación o renegociación de los bonos como un hito histórico que logra el país al obtener la aprobación del 97.85% hasta el momento que se hizo el anuncio, y asegura que el costo financiero incluso ha disminuido porque se va o no se va a pagar intereses en el 2020 que suman más o menos unos 1.060 millones de dólares. ¿Esto es así? Pues parcialmente cierto, porque claro que el Ecuador se beneficia y tiene una disminución de intereses, claro que tiene un alargamiento de los plazos, pero no es así de simple como lo muestra el gobierno ecuatoriano, ¿no? De hecho, deberíamos comparar justamente con qué es lo que hizo la Argentina, ¿no? Entonces, comparemos, por ejemplo, las tasas de interés. En el Ecuador pasamos de tener una tasa de interés por toda la deuda, por decirlo así, del 9.15%, la vamos a bajar al 5.3%, mientras que Argentina parte con una tasa de interés del 7% y la está bajando al 3%. La deuda argentina sí se está tornando sostenible en el tiempo y la ecuatoriana no, porque existe un principio macroeconómico que es básico y es que la economía, en términos nominales, tiene que crecer por encima de la tasa de interés de la deuda. En este momento, o sea, que nos hayan reducido ese interés y tener una deuda que baje el interés al 5%, no hace del todo sostenible la deuda ecuatoriana porque las perspectivas de crecimiento de la economía ecuatoriana siguen siendo muy bajas. O sea, de hecho, estamos hablando de que Ecuador en el 2020 va a decrecer en más del 10%. Entonces, ese es un punto que hay que analizar. Ahora, ¿qué es lo que para sostener precisamente esos niveles de decrecimiento para que no sigan cayendo más? O sea, ¿qué se debe hacer desde la política económica, desde la materia productiva también, para que no siga siendo tan catastrófica esa perspectiva económica que tenemos para cerrar este 2020, economista? Lo que tiene que hacer es todo lo opuesto a lo que ha venido haciendo estos 2 últimos años de gobierno, que es reducir el gasto público. Lo que tiene que hacer en realidad es aumentar el gasto público y sobre todo la inversión pública. ¿Por qué? Porque en economía hay lo que se llama el efecto multiplicador de la inversión pública. Es decir, o sea, el gobierno en ese momento, por decir, gasta $1.000 millones, pero $1.000 millones en la economía se van a transformar en mucho más, ¿no? Estamos hablando tal vez de 1.200, 1.500, dependiendo en cómo se comporte ese multiplicador del gasto público. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Lamentablemente, lo que está haciendo es todo lo contrario. O sea, se retrasan los pagos, cae en mora con los gobiernos autónomos, cae en mora con empleados públicos, y todo eso lo que nos lleva a hacer una ruptura en la cadena de pagos y que la economía no salga del hueco en el que se encuentra. ¿Qué tipo de gasto público?
O sea, yo quisiera hacer el mismo ejercicio que el economista Juan Pablo Jaramillo, con quien estamos conversando, Licenia y amigos, decir, y comparar, ¿no? Otros países, en medio de esta pandemia, de esta situación crítica por motivo del virus, empezaron a construir hospitales. Y acá no hemos hecho eso, al contrario, hemos empezado a despedir profesionales de la salud y los hospitales se han ido quedando sin médicos. Acá no hemos construido escuelas, 3 años ya, ¿no? Empezamos a hacer canchitas de fútbol, se ofrecieron 1.000, creo que no van ni 10. ¿Qué tipo de gasto público es el que debe hacer el Estado para además optimizar, ¿no? Porque mucho se ha comentado sobre el Estado derrochador, han llamado despectivamente también, con toda la connotación que implica decir el Estado obeso que teníamos, hay que reducirlo. ¿Cómo se hace eficiente el gasto público y la inversión pública, economista? Primero, o sea, quisiera desvirtuar eso de que tenemos un Estado obeso, ¿no? Por favor. ¿Qué es lo que te indican las cifras? El 85% del personal que está contratado en el gobierno ecuatoriano, en el Estado ecuatoriano, corresponden a profesores, corresponden a médicos, corresponden a Fuerzas Armadas, a policías y a jueces, ¿no? Entonces, eso es el core de cualquier Estado mínimo en términos liberales, y eso es el 85% de la nómina que tiene el Estado. Entonces, la solución no pasa por ir reduciendo más esa nómina. Tal vez las asesorías, las compras de algunos insumos que no resultan tan importantes. ¿Y qué gasto se debería aumentar? Precisamente el gasto de inversión. Es decir, como tú lo decías, construcción de hospitales, construcción de escuelas, construcción de vías para reanimar el sector de la construcción, dar crédito a la vivienda, que también es uno de los sectores más afectados en esta coyuntura, pero lo que se ha hecho es todo lo contrario, ¿no? Y quiero ser enfático en que, por ejemplo, ¿qué es lo que te indican las cifras? Lo que te indican las cifras es que en enero partimos con un presupuesto en el Ministerio de Educación de 3.800 millones de dólares. Y para mayo es 1.900 millones de dólares, en el caso de la educación, el Ministerio de Educación. Por otra parte, en el caso del Ministerio de Salud, partimos con 3.000 millones de dólares y eso se ha reducido a 2.800 millones de dólares. Es decir, en plena pandemia, lo que hicimos es reducir el presupuesto de salud. Y eso explica la salida de la exministra de Salud, ¿no? Catalina Andramuño Entonces, se fue diciendo que no contaban con los recursos para atender la emergencia, ¿no? Es muy grave. Ahora, ¿y por qué es que se redujeron los presupuestos? Porque cuando entramos en la renegociación de la deuda externa, lo que hicimos es prepagar deuda. Prepagamos cerca de 2.000 millones de dólares en deuda que en esos momentos no nos correspondía pagar. Entonces ahí teníamos, las operaciones de los bonos 2020 se podría decir se vencían, pero el Ecuador podría haber diferido esas operaciones, hacer que sean parte del paquete a renegociar, como se hizo con el resto de los bonos. Y lo que se hicieron ahí es levantar todas las operaciones repo que tenía el país, que eran operaciones que en realidad tenían vencimientos en el 2022, 2023, y el Ecuador decidió precancelarlas debido a que tenían unos colaterales asociados a los bonos que se renegociaron, que eran sumamente altos. Los colaterales eran del 240%. Estas operaciones eran del orden de 1.000 millones de dólares entre Credit Suisse y Goldman Sachs, y había también una operación con oro que era de alrededor de 500 millones de dólares, y estas operaciones tuvieron que ser desarmadas para entrar en el proceso de la renegociación de los bonos, ¿no? Economista Jaramillo, realmente... Además de esta renegociación que le genera un alivio del flujo de caja al gobierno y de este diferimiento de la deuda con China por 15 meses, el gobierno se va a ver abocado para financiar el déficit fiscal a llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para adquirir más deuda, incluso con la misma China, adquirir nuevos préstamos para pagar las deudas que existen al momento. ¿En qué condiciones nos va a encontrar este eventual nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es más que inminente, ¿no? Y además, que era un requisito esta renegociación de los bonos para que pueda el gobierno acceder a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué condiciones nos encuentra y qué tan peligroso va a ser esto? Sí, antes de responder tu pregunta, sí quisiera terminar con la idea que venía diciendo, ¿no? El decir estos prepagos de la deuda tuvo un costo de oportunidad en términos de bienestar para el Ecuador que es inmenso, ¿no? Porque esos recursos, en lugar de utilizarse en salud, esos recursos, en lugar de utilizarse en ayuda para
las empresas que no quiebren, o mediante créditos para financiar, por ejemplo, su nómina, o mediante utilizar esos recursos para ayudar a grupos vulnerables que cayeron en situación de pobreza, lo que hicieron es salir del país y ahondar el hueco económico en el que nos encontramos. Y claro, como tú dices, en realidad la renegociación de la deuda total a la situación fiscal que estamos viviendo, ¿no? Porque también tenemos que la recaudación tributaria cae y tenemos que no han llegado nuevos recursos frescos para la economía. Entonces, en términos simples, yo diría que la renegociación de la deuda es menos de la mitad de la solución del problema fiscal que tiene el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno es evitar que salgan dólares de la economía, ¿no? Que el Estado tenga que gastar menos en pago de deuda, pero no ha logrado todavía que nuevos recursos ingresen al flujo de la economía ecuatoriana. Y eso vendría a ser la solución completa al problema, ¿no? Es como que un equipo de fútbol haya encontrado la solución a que no le metan más goles, es decir, a que no salgan divisas, pero todavía no encuentra la solución a traer más divisas y a meter goles y por ende, pues, poder ganar el partido de esta crisis que estamos viviendo. La inquietud que tenía Licenia. La inquietud sobre el Fondo Monetario, ¿no? El Fondo Monetario lo que te conllevaría es ahondar en esa política de austeridad fiscal. Y eso es todo lo opuesto a lo que se debe hacer. O sea, de hecho, existe de esto plena evidencia. O sea, podemos ver, por ejemplo, el caso de Grecia, ¿no? En el caso de Grecia se dio el rescate, el Fondo Monetario entró y le impuso un plan de austeridad sumamente severo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Más deuda. La deuda de Grecia en relación a su Producto Interno antes de reducir aumentó. ¿Por qué? Porque la deuda se mide en función de la producción nacional. Y si es que esa producción nacional está cayendo a un mayor ritmo de lo que se logra reducir el gasto fiscal, la deuda va a aumentar. Y eso es lo que ocurre con la austeridad. Es una política errada y existe evidencia empírica amplia sobre este tema. El economista Juan Pablo Jaramillo nos ayude a desmentir una lista corta de fake news que han sido promovidas desde el discurso y desde el relato oficial, ¿no? Acompañada por una enorme plataforma mediática que ha repetido constantemente que, por ejemplo, el sobreendeudamiento del Ecuador es responsabilidad, primero, del gobierno anterior, y que ese sobreendeudamiento está por encima de los 70.000 millones de dólares, es decir, más del 70% del PIB, que es, digamos, un exceso del 30% que permite la Constitución. Yo quisiera empezar por ahí. ¿Quién fue el que endeudó más al Ecuador, el gobierno anterior o el actual, economista? El ritmo de endeudamiento del gobierno actual supera con creces al gobierno anterior, ¿no? En lo que se refiere a deuda externa, por ejemplo, deuda relevante para el país, porque determina nuestra sostenibilidad frente al exterior, este gobierno aumentó la deuda en más de 15.000 millones de dólares en apenas 3 años. Ese es un monto en términos nominales similar al del gobierno anterior, pero el anterior lo hizo en 10 años. Entonces estamos hablando de un ritmo de endeudamiento, en un caso que si sacáramos un promedio de 1.500 millones anuales, frente a un ritmo de endeudamiento de más de 5.000 millones de dólares anuales para el caso de Lenín Moreno. Ahora, habrá gente que se pregunta, y que del proceso anterior y diga, ¿cómo es que en la etapa de mayor bonanza petrolera, donde hubo ingresos extraordinarios por el tema del precio del barril de crudo en su momento, que llegó a superar los $100, ¿cómo es que Correa también se endeudó? Bueno, endeudarse en sí no es bueno ni malo per se, depende qué se hace con ese endeudamiento. Si ese endeudamiento finalmente va para financiar inversión pública y esa inversión pública, como te pongo, tiene un efecto multiplicador sobre la economía, el endeudarse pues, podría ser una buena estrategia para el desarrollo. Y como te decía, lo que tenemos que medir es también esa deuda en función de lo que producimos, en función del Producto No Bruto. O sea, con Correa en los 10 años de gobierno, el PIB nominal prácticamente se duplicó. Pasamos de 47.000 millones de dólares a tener un PIB de más de 100.000 millones de dólares. Eso con el gobierno de Moreno no ha ocurrido. Él está asumiendo con un PIB de alrededor de 106.000 millones de dólares y va a dejar su presidencia con un PIB incluso inferior a los 100.000 millones de dólares. Entonces, cuando dividimos la deuda para el monto global de la economía, el resultado es peor y los datos son clarísimos, ¿no? Y te voy a hablar primero de la deuda agregada.
La deuda agregada incluye la deuda que tiene el sector público con el sector privado, y también incluye la deuda que tiene entre el sector público, que esto es debatible si se debería contabilizar o si deberíamos pasar al cálculo de la deuda consolidada. Pero hablemoslo en términos de deuda agregada primero, ¿no? En el 2006, a finales de 2006, el endeudamiento era del 26.5% del PIB. Para finales del 2016, es decir, el último año fiscal del gobierno anterior, llegó al 36.6% del PIB. En este momento se encuentra en el 60.9% del PIB, ¿no? Evidentemente, el PIB no creció y esta deuda se incrementó muchísimo. Ahora, en cuanto a la deuda consolidada, que era cómo se medía la regla fiscal y era la que nos decía que se había superado ese 40%, no, los datos indican que en el 2006 se tenía un endeudamiento del 21% del PIB. Para el año 2016 se pasa al 26% del PIB. Es decir, todavía había un amplio margen para llegar a ese 40% del endeudamiento consolidado. Y finalmente, en el año 2020, tenemos que ese endeudamiento consolidado es del 44% del PIB. Es decir, ¿cuándo se transgredió ese límite del endeudamiento? Fue en el gobierno de Moreno, precisamente en el año 2020, y no cuando él asumió la presidencia de la República. De hecho, es muy curioso, ¿no? Porque el gobierno de Moreno incluso hasta cambia el marco legal para decir que la deuda no debía consolidarse, sino que la deuda debía agregarse, que son los datos que di inicialmente. De hecho, eso se da y se plasma en la Ley de Fomento Productivo en el año 2018, pero en el año 2020 vuelven a cambiar la ley y cambian nuevamente para que la deuda sí se consolide. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional hace la recomendación, la deuda debe de consolidarse. Y esa recomendación del Fondo Monetario Internacional no es reciente. En el Manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional encontramos el concepto de consolidación de la deuda desde el año 2001, ¿no? Entonces, es realmente de replay lo que ha pasado en el Ecuador, simplemente por dar cabida a un discurso político de que la mesa no estaba servida, se cambió la legislación y la forma de contabilizar la deuda. Finalmente se vuelve a lo que teníamos anteriormente. Ahora, yo sí quisiera establecer una diferencia. Déjame solo consultar esto para cerrar este tema nada más. Yo sí quisiera establecer esa diferencia porque yo consultaba sobre el tema del endeudamiento en el periodo anterior, pero ahí hubo un endeudamiento que permitió ir a ese desarrollo del que hablaba Juan Pablo. Es decir, yo me endeudo, pero construyo hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? Ahí está Coca-Cola Sinclair y eso nos permite que hoy el secretario de gabinete Roldán saque pecho diciendo que Ecuador puede exportar electricidad a Colombia y Perú. Ese es un tipo de endeudamiento. Ahora, ¿qué hemos hecho con los 15,000 millones de dólares con los que nos hemos endeudado ahora? O sea, ¿en dónde está el desarrollo y la prosperidad que ofreció Moreno y Martínez? Hay una diferencia también fundamental, ¿no? Gran parte del endeudamiento que adquiría el gobierno anterior era endeudamiento interno, es decir, recursos de los mismos ecuatorianos financiando el desarrollo de los ecuatorianos. Moreno se corta prácticamente las piernas, por decirlo así, o brazos, por decirlo así, y prefiere simplemente recurrir al endeudamiento externo. Como te comentaba en un momento, ¿qué es lo que sucede con el endeudamiento externo? Que después tendremos que pagar intereses, después tendremos que pagar capital, y ese dinero termina saliendo de la economía. Entonces, esa es la diferencia entre un endeudamiento y el otro endeudamiento. Además, en el caso de Moreno, no se controló el sector externo, es decir, no se controló la fuga de divisas por parte de empresas y bancos, y no se controlaron tampoco las importaciones. Entonces, ese dinero que estaba ingresando por endeudamiento externo se te iba por otra parte, ¿no? Y no entraba dentro del flujo de la economía ecuatoriana y sí te generaba el crecimiento que generaba el endeudamiento en épocas pasadas. De hecho, esto es muy curioso, ¿no? Porque cuando uno analiza las cifras y uno dice, no, pues el gobierno de Moreno ha renegociado la deuda, 17,000 millones de dólares en bonos. El 67% de esos 17,000 millones de dólares fueron emitidos en el gobierno de Moreno. Es decir, 11,600 millones de dólares corresponden a emisiones que se dieron dentro del gobierno de Lenín Moreno. El resto se podría decir que es la herencia del correísmo y de pues, el gobierno pasado. Cuando uno analiza la cantidad de desembolsos que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno,
han ingresado 24.000 millones de dólares por desembolsos. El resultado neto son estos 15.000 millones de los que yo te hablaba, porque claro, parte de ese endeudamiento se utilizó para pagar deuda pasada, y eso lo hacen todos los gobiernos de normal. Pero el hecho de que la deuda haya crecido en 15.000 millones de dólares es muy preocupante, la deuda externa. Economista Jaramillo, el país va a estar en un proceso electoral, tiene elecciones el próximo año y eso genera sin duda incertidumbre en los mercados y esto tiene o podría tener un peso significativo en el perfil crediticio del Ecuador, es decir, podría ser que Ecuador se vea forzado a adquirir nuevos préstamos, nueva deuda con condiciones más desfavorables de las que hemos tenido hasta ahora. A ver, él necesita seguirse endeudando. O sea, este es el momento en el que el Ecuador debería endeudarse. El problema es que las condiciones en las que nos estaríamos endeudando son inviables, porque pese a la renegociación de la deuda externa, el riesgo país sigue por encima de los 2.700 puntos. Esto implica que para generar nueva emisión de bonos de deuda comercial, tendríamos que emitirla al 27, 28%, y esto simplemente es inviable, ¿no? Entonces, eso es un problema grave que tiene el país. Pues tú me decías, ¿no? La incertidumbre política genera mayor, por decirlo así, estrés sobre los mercados, sí, sin duda. Y lo venimos viendo no solo en este último año electoral, sino por toda la conflictividad que ha generado el gobierno durante los últimos años, ¿no? Por ejemplo, podemos remitirnos a octubre del año pasado. ¿Qué ocurrió en ese momento? Se generó tanta conmoción interna que el riesgo país subió aceleradamente. Y eso ya hacía inviable al país. En ese momento ya no podíamos haber emitido más deuda comercial porque las tasas de interés eran excesivas. No sé si Liz tiene alguna otra duda. Yo sí quisiera hablar sobre otro de los grandes mitos en esta etapa, y es, ¿quiénes son los tenedores de los bonos, Juan Pablo Jaramillo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos personajes, esas grandes empresas, esas transnacionales? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, los intermediarios de los bonos son estas bancas de inversión, ¿no? Entonces ahí hablamos de, no sé, of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs. Ellos son los intermediarios, ¿no? Pero los tenedores finales se ocultan bajo otras estructuras, ¿no? Se ocultan muchas veces bajo estructuras offshore, y es realmente difícil saber quiénes son los tenedores finales de los bonos, ¿no? Porque uno es como un cheque al portador, y ese cheque al portador va cambiando también constantemente de propietario, ¿no? El hecho de haber renegociado la deuda era la oportunidad también para saber quiénes finalmente son los tenedores efectivos de esa deuda, ¿no? Porque Ecuador podía haber hecho y podría haber pedido el censo de los tenedores efectivos de la deuda, saber exactamente cuándo compraron esa deuda, a qué precio, y ahora que están aceptando la renegociación, cuántos estarían beneficiando de ello, ¿no? Entonces ahí podríamos identificar quiénes son, cuándo comprar, porque aquí hay un elemento clave, y es que los tenedores de bonos, mientras más bajo compraron el precio de estos bonos, más se benefician de la renegociación, ¿no? Entonces, para darte unos datos, por ejemplo, si es que un tenedor de bonos compró en el precio de mercado al 20%, su rentabilidad sería 21%. Si compró en el 30%, su rentabilidad, si es que compró en el 40%, su rentabilidad sería del 13%. Si es que compró en el 50%, su rentabilidad sería del 10%. Estas son rentabilidades anuales, ¿no? Como te mencionaba en un inicio, esta renegociación es sumamente beneficiosa para los tenedores, ¿no? Por eso es que el 98% acepta. No es porque ellos son la Madre Teresa de Calcuta y le quieren hacer un favor al país, no, es porque les beneficia sus intereses. Como te mencionaba en un inicio, tampoco por lo que dice el gobierno, de que ha manejado también la economía y es un referente hacia afuera en la renegociación de la deuda, que por eso es que aceptan, sino porque les beneficia. No. Como te mencionaba en el inicio de la entrevista, ¿no? El 19 de mayo hubo subasta pública de deuda ecuatoriana. En ese momento se transaron miles de millones de dólares de deuda ecuatoriana a un precio de 35 centavos por dólar. ¿Qué es lo que el gobierno les termina reconociendo a estos tenedores? Es un precio de 59 centavos por bono. Es un premio de 24 centavos frente al precio de mercado. Esto ya descontando el flujo de caja a una tasa de interés del 10%.
Entonces es un excelente negocio para ellos. Por eso es que el 98% acepta. Uno ve en cambio y lo compara con qué es lo que ocurrió con Argentina, ¿no? En Argentina los bonistas le decían, no, nosotros queremos 90 centavos de dólar por cada bono. Y el gobierno les decía, no, 40. Los bonistas les decían 70. Y el gobierno les volvía a decir, no, 40. Y esa negociación fue cambiando en el tiempo y finalmente llegaron a un acuerdo en el cual el gobierno argentino les reconocerá 55 centavos por cada bono emitido, por decirlo así. El Ecuador les está reconociendo 59. Entonces, para un tema de bonos, el negocio fue mucho más interesante el comprar deuda ecuatoriana que el comprar deuda argentina. Muy bien. ¿Tienes algo más, Alexis? Nada, me queda muy clara la exposición del economista Juan Pablo Jaramillo. No es como lo ha dicho el gobierno. Mira tú, que coincide también con la visión que días atrás nos hiciera conocer el economista de la Torre, de que no es precisamente la mejor renegociación que pudo lograr el Ecuador. Y claro, coincidimos también en que lo que están haciendo es echando la pelotita para adelante, ¿no? Esta responsabilidad finalmente va a tener que hacerse cargo el Ecuador, pero en los siguientes gobiernos. Muchísimas gracias, economista Juan Pablo Jaramillo, por haber aceptado esta invitación. Muy amable. Gracias a ti, Alexis, y gracias, Yesenia. Siempre es un gusto, pues estoy a las órdenes cualquier otra oportunidad. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.